Sí. Ah, ya. ¿Ya usted la hizo? ¿Presentó la evaluación? Sí. Y me quedaron mal unas preguntas. ¿Eso qué? ¿Eso es nivel básico, medio y avanzado? Sí, pero hay que mirar cuántos si pasas. Creo que ¿Y con cuánto se con pasa? 65, algo así. ¡Ah! Entonces yo la ¿Y perdí. qué se pasa? No, con 65 no se pasa. Porque si se Con pasara, 65. no, Como 70, 65, algo así. no, no, porque si usted le quedaran el 30% mal, Ajá. esto no le Puede dejan hacerlo otra volver a vez. presentarla, por eso. Ah, sí, sí, sí. Entonces no puede ser 65. La verdad que no sé cómo es A 6 esa. preguntas. Mire a ver, profe. Por ahí tengo una chica de la suya que está Sí. incapacitada. Sí, entonces no puede hacer ejercicio, entonces para que le valga con los otros chicos, profe. Exacto, entonces ahí le voy a decir cómo tiene que hacerlo. Ah, bueno, espérenme un segundito a ver. ¿Qué? ¿Qué? Está Augusto y está Osvaldo, que yo ya lo... Ah, Augusto tiene preguntas. Augusto, ¿cómo le fue en la evidencia? Ajá. Vamos a esperar que lleguen otros para hacer un solo Sí. acción. Augusto Baco 69. Ya ahorita le pregunta qué fue lo que pasó a Augusto, pero si usted yo lo vi que hizo cuando hicimos la sesión en línea, usted hizo los ejercicios. Profe Cristóbal, Augusto dice que le Sí, dígame, puso, profe. que Augusto dice acá en el chat que le puso los ejercicios. Dice, sí, pero no incluye, Sí. ok, ya le puse la foto, el video, los ejercicios, tanto de Claudia como yo. Ah, ok. Ya leí. Oye, les dije que llegaran temprano porque ¿Con quién tienen ética? ¿Con Saulito? con el profesor Elisandro. Sí, que les va a explicar la evidencia, ¿no? Sandro entra a las 7. A las 7:15. Dijo que, yo le dije que sí, él entra a las 6. Bueno, Yo creo son que las 7:07. sí, espéreme, si quieres ya empiezo a grabar para que tú les digas cómo es. Y si ya no entienden, Exactamente. no podemos hacer nada porque yo les dije que ingresaran. Bueno, buenas noches, queridos aprendices. Está con nosotros el profesor Cristóbal Velar Montalvo, que les va a explicar lo de la evidencia, video animado, técnicas de cultura física para los aprendices que sacaron D y tienen que volver a presentarla. Entonces, profesor.
Bueno, profe Marley, muchas gracias. Buenas noches, muchachos. Que la gracia de Dios permanezca sobre todos nosotros, nuestra familia. Las evidencias son muy sencillas. Ustedes son las que lo han complicado. Cuando ustedes están haciendo, los test, por ejemplo, hay algunos que hicieron la ficha antropométrica y entonces colocaron a una persona ajena a la que tiene que estar. O sea, el que tiene que estar haciendo las mediciones de altura, el pesaje, bíceps, tríceps, son ustedes. O sea, que la foto tiene que ir enfocada a ustedes. Los conceptos, magníficos los conceptos. El concepto de lo que es el test de Burpee, el test de Ruppy Dixon, el test de Cooper, el test de Hunnaber. Todos esos test ustedes lo han hecho, inclusive el test de Wells, que es el test de estiramiento. A mí lo que me interesa es que ustedes se apropien de ese conocimiento y ustedes puede ser en foto, hagan una foto o un video donde ustedes están haciendo el test, simulen que están haciendo el test de Cooper. Por ahí vi una compañera que estaba haciendo el test y resulta que está haciendo el test de burpee y cuando uno ve la sentadilla, la rodilla está pasando por encima de los pies. Ese tipo de ejercicio, por efectos fisiológicos, no se puede dar. Cuando ustedes hacen ese test de burpee y lo hacen de esa manera, lesiones de rodilla. La rodilla nunca, y yo voy aquí a aprovechar, vamos a utilizar un poquito, permiso de la profe, para que ustedes puedan observar un poco más. Quiero yo. Por ejemplo, si creo que me escuchan ahí, desde la sentadilla, saben que la sentadilla tiene que ir de esta manera, la rodilla no puede pasar de la punta de los pies. Son cuestiones más pero que a la larga también pueden, de cierta manera, empeorar la actividad que ustedes están haciendo. Test de Cooper, sabemos que el test de Cooper son 12 minutos, como que es bastante calmado en la casa, como si estuvieran trotando en la casa en los 12 minutos. No tiene mayor. Lo que quiero yo es que ustedes se apropien de los conceptos y coloquen las fotos, las evidencias donde ustedes están haciendo el seguimiento de la ficha antropométrica, que las mediciones sentados, que cuánto es la envergadura, que cuánto mide, por ejemplo, el contorno del bíceps, contorno de la cabeza. Eso es lo que yo quiero, pero ustedes sean los que se apropien de eso. Ustedes me coloquen imagen, sean los que apliquen los conceptos eso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo. Mucho gusto, estamos para eso, para resolverlo aquí. Vamos a... Ajá. Puede correr ni saltar. Le repito, no es que lo hagan, recuerden que van a hacer una foto, solamente hagan el gesto técnico, que haga el gesto técnico, ya para mí eso es valedero. Puedo observar que ustedes se están apropiando de los conceptos de los test físicos. Augusto, ¿está clara? ¿Qué más duda tienen? María Angélica, por favor, le escribe la duda o puede Ahora activar sí, el estamos bien. micrófono, por favor. Augusto, ¿estamos bien? Ok. Está bien, Augusto. Ustedes fíjense que no es mayor cosa, solamente más de ustedes en realizar la actividad. Eso no tiene mayor. En cuanto a los conceptos, me parece maravilloso, perfecto, que ustedes coloquen, por ejemplo, este de Burpee y ustedes hagan alusión a ese test y coloquen el concepto.
A eso es lo que vamos nosotros. Cuéntame, María Angélica. No te escucho, María Angélica. Es que tiene el micrófono. No te escuchamos, pero si quieres colocar en el chat. Ahora sí, ¿Profe, por me ahí sí. escucha? Profesor, Cuéntame. lo que le escribí esta tarde sobre el problema de salud. Entonces, ¿qué Sí, otra sí. cosa puedo Ya, hacer? solamente no vas a hacer el ejercicio. Solamente quiero que hagan la simulación nada más. Y sobre eso haz tu foto. Toma tu fotito para que esa foto la envíen para que hagan ellos el video. Bueno, sí, Ustedes señor. aparezcan en esa foto. Que Vale. aparezcan ustedes ahí. Ahí uno entiende que ustedes se apropian del concepto ese, de los test físicos. Ok, profe. Listo. Entiendo. Ok, Listo, está bien así la respuesta. Sí, señor. María Entonces ya no Angélica, es video, ¿está bien? sino fotos. Listo. Y hacer el video, porque los compañeros van a hacer el video a la larga. Ustedes ahí, apropiándose de eso. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, María Angélica, ¿qué otra pregunta tienen? María Angélica, en el video pues inserta las foticos. Exactamente. Ahora le hacen una ráfaga, si quieren, los muchachos que están bien, que si pueden hacer el salto, hagan la foto en ráfaga, donde se ve la evidencia que ustedes están haciendo eso. Hagan eso. Bueno. Para mí es excelente, pero en cada test, en cada uno de los tests que ustedes van a realizar. Bueno, profesor, Muy sí. buenas noches. Bueno, entonces, ¿no hay otra pregunta? Pues entonces ya llegó Elisandro. No hay más preguntas, pues entonces, profe, cualquier cosa, pues estamos para solucionar cualquier impasse que tengan en cuanto a lo que es la actividad física y las actividades propicias para el RAP, el resultado de aprendizaje. Gracias, ¿Listo? profesor Cristóbal, muy amable. Bueno, ok. Bueno, muchachos, les deseo una feliz noche, que Dios me los bendiga. Profesor Elisandro, nos estamos hablando. Listo, mi profe, muchas gracias, muy amable, un abrazo. Igualmente, a la distancia. Listo. Buenas noches, profesor Elisandro. Hola, profe Male, compañeros, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos grabando, profesor Elisandro, entonces cuando usted diga puede iniciar. Ya son las 7:15, ya. Listo, mi profe. Profe, solamente están 5 aprendices, ¿verdad? Sí, 5 aprendices. Pero ellos revisan la grabación. Ya de tomo les escribí que ya habíamos empezado. Listo. Pues si quiere esperamos, ¿o tú qué crees? No, arranquemos de una vez. Bueno, sí, señor. Entonces ahí lo dejo con sus aprendices para que les explique la evidencia. Ya está puesto el foro, pero creo va a estar 2 semanas porque la otra evidencia del ensayo ahí dice que deben opinar en el foro. Entonces. Correcto. Bueno, bien. Perfecto. Listo, mi profe, gracias. Bueno, estimados aprendices, nuevamente muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Entonces, el objetivo de esta videoconferencia es explicarles un poco el desarrollo de la evidencia que está asociada a la parte de resolución de problemas. Entonces, no sé si de pronto algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el material, ver la guía donde se propone. Entonces, la idea es explicarles un poquito en qué consiste. Entonces, de pronto, si ya tuvieron la oportunidad de verla, digamos que en este caso hay que hacer 2 evidencias a la vez con el mismo caso que se propone. Entonces, les voy a compartir aquí en pantalla un poquito como para que tengamos la idea clara y la puedan presentar. Entonces, en el caso de la guía de aprendizaje, lo que se nos propone como evidencia, primero que todo, por favor, me confirman si están escuchando y están viendo bien. Listo, Angélica, muchas gracias. Entonces, aquí en la guía de aprendizaje,
lo que se nos propone es un estudio de casos. ¿Por qué un estudio de casos? Entonces, el resultado al cual le vamos a apuntar dentro de esta evidencia es asumir actitudes críticas y argumentativas y propositivas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. Entonces, básicamente el caso lo que nos plantea es una situación específica que a la cual ustedes se les puede presentar en la vida cotidiana cuando ya sean egresados de la institución y vayan a trabajar en algunas de esas situaciones, de alguna de esas empresas o instituciones, y siempre que vamos a estar en contacto con otras personas, pues casi que por naturaleza intrínseca vamos a encontrar algún tipo de conflicto, pero cuando hablamos de conflicto, pues no necesariamente lo hagamos de una manera negativa, sino es ahí precisamente la habilidad que tenemos que desarrollar para hacer una construcción crítica y argumentar. Es muy importante la parte argumentativa, que en la mayoría de los casos, aunque creemos que la tenemos, se nos dificulta mucho. ¿Qué es tener un argumento? Es tener una base sólida sobre la cual yo estructuro una idea y la defiendo a través de unos argumentos que son muy sólidos, bien sea que esté soportado en una evidencia, bien que esté soportado en una tesis, bien que sea que esté basada en un autor, que esté basado en un análisis, que esté basado en una investigación. Eso es dar argumentos, dar fuerza a la tesis que yo estoy planteando. De lo contrario, se me convierte solamente en un chisme, no va a tener nada. Entonces, en la mayoría de los casos, precisamente cuando tenemos la parte de la comunicación, son solo chismes porque en el fondo no tenemos un argumento válido. A veces se nos convierten solamente en mitos que no tienen realmente toda una estructura que solidifique lo que yo estoy aportando. Entonces, lo que apunta este resultado es cómo yo voy elaborando una actitud crítica frente a todo lo que se me presenta, es decir, no tomar todo entero, sino analizarlo, escudriñarlo, quitarle todo para poder de alguna u otra manera establecer nuevas estrategias o nuevos argumentos que bien sea que apoyen o estén en contra, pero que tengan una solidez. Entonces, en dos contextos, dice, en el contexto productivo y en el contexto social, tenemos que desarrollar esa habilidad. Entonces, en el campo laboral, pero también en la vida social o con lo que acontece en la vida política, en la vida familiar, etcétera. Entonces, fíjese que ahí tenemos varios inconvenientes porque se nos dificulta un poco ese análisis crítico y argumentativo, porque solamente cogemos una fuente y no las analizamos a fondo. Entonces, el caso que se propone apunta precisamente hacia eso. Esta evidencia la van a desarrollar en GAES y está dividida en dos. Una es la realización de un foro, que es la primera evidencia que ustedes tienen que presentar, y posteriormente desarrollar un ensayo sobre eso. Entonces, aquí en la guía nos plantean dónde ustedes pueden encontrar el material. Y el caso no lo voy a leer porque la idea es precisamente que ustedes se reúnan en GAES para que lo analicen y empiecen todo lo que es la estructura de interpretación, de análisis, para que puedan desarrollar la evidencia. Básicamente, lo que nos plantea el caso es de una pequeña empresa en donde bebidas alcohólicas, en donde hay una serie de productos que quieren lanzar al mercado. Entonces, pues la idea es precisamente cómo esa empresa puede de alguna manera introducir al mercado unos productos para aumentar precisamente las ventas. Entonces tienen que desarrollar una estrategia, una campaña publicitaria, pues para posicionar esa nueva referencia y esa nueva marca. Entonces, básicamente apunta precisamente frente a eso. Entonces, una vez ustedes lo analicen, lo detallen, aquí va planteado un poco la historia de la empresa, que en el caso del año 2017, el gerente de la empresa asiste a una conferencia y se enteró que en Colombia cuenta con fondos de capital que apoyan y promueven el crecimiento de las pymes. Entonces, es como a través de esa parte que él encuentra dentro de esa conferencia, le empieza a generar ideas para poder generar obviamente un mayor crecimiento dentro de su empresa, cómo innovar, cómo ampliar el mercado, implementar nuevas tecnologías informáticas, y ahí es donde ustedes van a entrar, cómo desde la parte de la informática, a través de lo que ustedes podrían aportar, podrían ayudar a posicionar y a vender esa empresa con ese ingrediente tecnológico que tienen que implementar pues para que la empresa entre al mundo digital y de esa manera puedan obtener los recursos económicos. Entonces,
Lo que nos plantea el caso es que a partir de esa conferencia que el gerente asistió sale muy motivado y pues está apuntando a cómo precisamente puede impulsar su empresa a través de esa innovación tecnológica, a través de esos recursos informáticos que son a bajo costo, pero que le pueden generar un gran impacto en lo que tiene que ver con la parte del mercado y ventas. Ese es básicamente a grosso modo lo que es lo que plantea el caso, pero como les digo, ustedes tienen que organizarse por los GAES y empezar a estructurar bien la problemática para que ustedes empiezan a hacer todo el análisis específico. Después la guía nos dice que una vez comprendido estos aspectos, ustedes tienen que participar dentro del foro y eso mismo también les va a servir para ayudar a estructurar lo que es el ensayo. Entonces, para poder tener, digamos, claro eso, ustedes tienen que identificar uno, cuál es el problema real que se presenta o que nos presenta un poco el caso. Plantear el problema y diseñar la estrategia, ¿sí? ¿Qué estrategias van a utilizar? Colocar unos objetivos, un objetivo general, un objetivo específico, definir propiamente la estrategia que utilizarían ustedes pues para precisamente implementar esas innovaciones, diseñar una planeación, un plan de acción y evaluar los resultados, ¿sí? Todo eso son algunos aspectos que ustedes tienen que analizar en los respectivos GAES para participar en el foro y para desarrollar el ensayo respectivo. Para, digamos, darle soporte a ese, ustedes tienen que elaborar un documento en Word que contenga, dice, mínimo 4 páginas o a 8, con las normas APA, en donde tenga una portada, una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. Participar en el foro, que se encuentra pues allá en el botón de foros de discusión, indicando cuál fue su problema y el diseño de la estrategia que implementó para dar solución a la problemática presentada. Adjuntar eso en un documento elaborado en formato Word que está escrito en la parte de arriba y enviarlo. Entonces ahí nos plantea la guía también que ustedes pueden apoyarse en la información en la biblioteca SENA u otras fuentes de internet como para ampliar un poquito más la información. Sin embargo, ahorita les voy a apoyar un poquitico dentro de la parte del análisis de casos, qué es lo que se debe tener en cuenta. Y el ensayo como tal, que es sobre el mismo caso que se plantea, hay que contextualizar el problema, en qué mundo es el que se surge, ¿no? Entonces recuerden que inicialmente es una venta, es un negocio de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces hay que contextualizar y delimitar bien la situación. Profe, perdón, qué pena. El ensayo para esta semana no es para la otra, entonces. Sí. Ah, ok, no profe. Listo. Es para sí, la no, otra. recuerden que inicialmente para poder estructurar el ensayo tienen que haber participado primero en el foro. Entonces es clave acá en este caso tener claridad para que presenten primero el foro. Obviamente con lo que hagan ustedes en el foro les va a servir de mucha ayuda para estructurar lo que es el ensayo. Entonces ya hasta ahí vamos claros con el foro, ¿verdad? Pregunta hasta ahí. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Entonces, analizan en los GAES el respectivo caso, empiezan a delimitar cuál es el problema y cuáles son las estrategias que van a desarrollar para poder darle solución a lo mismo. Digamos, con esa estructura ustedes es que van a participar dentro de lo que es el foro. ¿Perfecto? Ahora voy a explicarles la segunda parte, la otra evidencia, que es acerca de lo mismo, pero lo que es el ensayo, que también dentro de la guía nos lo establece, qué es lo que hay que hacer. Entonces, con esa misma información que ya han tenido del análisis que han hecho del foro, van a desarrollar es que, bueno, aquí hay como dos cositas que hay que clarificar. La parte de la estructura, aquí vamos a clarificar un poquito esto. La parte del ensayo como tal, le vamos a dar la estructura que está en la parte de arriba, donde viene precisamente con una introducción, un desarrollo, etcétera, con las normas APA. Y acá, en lo que es el foro como tal, vamos a tener en cuenta estos requisitos que nos plantea la guía de aprendizaje.
¿sí? En donde nos dice acá, de acuerdo con la participación que realizó junto al GAES en el foro Caso Rezaguet, donde cada GAES indicó cuál fue el problema y el diseño de la estrategia que implementó para dar la solución, usted debe, entonces, retroalimentar por lo menos 2 participantes de acuerdo con los conocimientos adquiridos con el desarrollo del estudio. No es soltarlo de cada uno, sino que también hay que, por lo menos, participar en 2 de las posturas que tuvieron los demás compañeros. Algunas preguntas que le pueden orientar para participar ahí es si usted cree que GAES diseñó correctamente la estrategia a seguir y por qué. O sea, hay que de alguna manera seguir argumentando por qué razón ustedes considerarían que la estrategia que utilizaron ustedes es la mejor, que muy probablemente la que utilizó otro grupo. Y si considera que la estrategia definida por el GAES es la más coherente. Entonces eso es bien importante. Entonces ustedes tienen que argumentar y socializar las razones que dieron para escoger precisamente esa estrategia. ¿Perfecto? Ahora, para desarrollar el ensayo también lo van a hacer en GAES, ¿sí? Sino que ahí lo van a limitar a una cosa específica. Van a incluir una descripción de la estrategia presentada y cuáles fueron los argumentos sobre los cuales la fundamentó. Entonces lo que yo les decía adicional al inicio, no basta con que yo diga, no, yo estoy de acuerdo con esta, pero pues yo tengo que decir el por qué, cuáles fueron las razones o los criterios que tuvimos en cuenta para poder escoger determinada estrategia y no otra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes incluso analicen también los demás grupos, ustedes van a dar cuenta, oiga, si nosotros la embarramos aquí porque debimos haber tenido en cuenta estos aspectos, tuvimos que haber tenido en cuenta estos otros, entonces eso les va a dar mucho más elementos para potencializar la estrategia de cada uno de ustedes. También dentro de esa evidencia vamos a tener una estructura que recuerden que todos los trabajos siempre estamos solicitando lo que es las normas APA. Entonces, lo que les decía, debe tener una portada, una introducción, un desarrollo, una conclusión, una bibliografía. Y ahí pues obviamente ya lo adjuntan dentro de la ruta que tienen para enviarlo al link de evidencias. Entonces, esas, digamos, serían las dos evidencias que se relacionan con el mismo caso. Augusto me pregunta, mi pregunta es ¿cuándo está programada la fecha para participar en el foro? El foro ya está creado, Augusto, y tiene de acuerdo a lo que le escuché a la profe Marlene, dos semanas, si quiere me clarifica, profe, para participar en el foro, y después de estas 2 semanas ya tienen habilitado pues para poder montar el ensayo. Sí, señor, ya está habilitado, ya pueden participar después de que lean y el profesor les hace la retroalimentación en el foro, pero para esta semana solamente es el estudio de casos, pero como ahí en el ensayo les dice que participen en el foro y resuelvan esas preguntas, pues por eso tienen esta semana y la otra. Perfecto, gracias. Gracias, exacto. Entonces, no sé si está claro ahí Augusto y los demás compañeros. Listo, perfecto. Entonces, esas serían las 2 evidencias que hay que construir a partir de ese caso. ¿Perfecto? Entonces, como ya está claro eso, yo lo que les voy a dar acá de complemento es qué cosas o qué aspectos se deben tener en cuenta cuando uno hace una resolución de problemas, cómo lo identificamos. Entonces, les voy a compartir aquí dos materiales que son bien significativos. Entonces, algo que se llama la gestión de los conflictos, ¿sí? Entonces, como les decía al inicio, el conflicto es inherente a la naturaleza del ser humano. Y siempre que nos encontramos con otras personas, pues evidentemente van a surgir muchas ideas y esas ideas en la mayoría de los casos no coinciden con las nuestras. Entonces, ahí es donde se presenta precisamente el conflicto. Entonces, no es que no se presente, eso es bueno que se presente, la cuestión es cómo debemos aprender a gestionarlos para trabajarlo y enriquecer el trabajo que se presente. Si no se diera eso, pues difícilmente se podrían haber hecho grandes descubrimientos, grandes inventos, porque es que gracias a esas contradicciones, a ese tipo de cosas es lo que ha permitido desarrollar
muchas sociedades. El problema está es cuando yo no veo ningún tipo de solución y me enfrasco ahí, entonces se me convierte eso en algo estático y no permite ningún avance. Entonces ahí es donde está la dificultad. Entonces lo primero es entender que los problemas nacen es en la mente del ser humano. Entonces, dependiendo de mi estructura mental, de cuáles son los conocimientos, contenidos que yo tenga, los conceptos que yo tenga, a veces no van a coincidir y lo más seguro es que no coincidan con el otro, y al no coincidir con el otro, pues vamos a tener ahí un conflicto. De ahí lo importante del argumento para poder sustentar las ideas que yo tengo. Ahí es donde está precisamente la actitud crítica y argumentativa que debemos empezar a desarrollar, pues para sustentar de una manera mucho más estricta y real esa tesis que yo estoy formulando. Entonces, por eso dice gestionar significa trabajar con y a través de las personas, los equipos y los recursos para conseguir objetivos específicos. Entonces, cuando eso no se tiene claro, pues difícilmente podemos apuntarle al objetivo que queremos. Para gestionar un conflicto desde el liderazgo es necesario encontrar algunos aspectos, ¿sí? Partiendo que el conflicto se refiere a una situación en la que se contraponen los intereses de dos o más personas, mínimo dos o más personas. Para ese conflicto desde la parte del liderazgo es necesario definir el conflicto recopilando toda la información que sea útil para conocer a profundidad. Entonces, en el caso de Rezaguet, ustedes tienen que mirar, bueno, ¿de qué es que trata eso? Busquemos la información, de qué es la empresa, qué es lo que hace, cuál es la MIPIM que tiene acá, qué es lo que ocurre, buscar todo el contexto. Realizar un análisis del conflicto de manera colaborativa, es decir, que entre todos, en los guys, miren, bueno, vamos a mirar realmente si coincidimos en que todos este es el conflicto real. Fomentar el respeto mutuo entre los colaboradores. Entonces, cada uno puede sustentar sus ideas, por más diferentes que sean, pero siempre y cuando haya el respeto, ¿no? Entonces, como diría Voltaire en alguna de sus documentos de Carta sobre la Tolerancia, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que lo que dijiste no lo dejes de decir. Es decir, ahí es donde está en el fondo todo el valor del respeto. Puede ser totalmente contradictorio y distinto, pero desde que media el respeto, pues aprendemos a escuchar. Y muy probablemente cuando aprendemos a escuchar podemos encontrar la solución. Promover el sentido de solidaridad por encima de la competencia. Eso puede ser uno de los errores que a veces suele ocurrir. Nos enfocamos más en la competencia en solucionar el problema. Entonces eso nos desenfoca del objetivo real. Implementar la colaboración asertiva y colaborativa. Eso es otro elemento importantísimo para poder desarrollar esos aspectos. Realizar ajustes a los compromisos, es decir, bueno, cada quien a qué se va a comprometer y qué va a desarrollar. Promover la negociación mediante la interacción de las partes para encontrar una posición nueva. Entonces es importante establecer acuerdos, identificar las posibles soluciones con sus ventajas y desventajas y tomar decisiones de manera consensuada. Entonces, bueno, existen 2 o 3 alternativas dependiendo del grupo, entonces, bueno, vamos a colocarlas acá y vamos a mirar los argumentos que tuvo cada uno para defender la idea y la que tenga más peso, vamos a dar la votación y pues de esa manera pues todos como que quedan contentos porque participaron en la elección de la propuesta. Cuando un conflicto se hace presente en un equipo de trabajo es necesario integrar diferentes elementos que permitan su solución. Por ejemplo, la parte de las relaciones interpersonales. Entonces, importante identificar con quién es que surge el conflicto. Entonces tenemos que mirar un poco su naturaleza, su visión, su religión, el contexto, su cultura. Todo eso son aspectos relevantes a la hora de hacer un acercamiento con ese grupo de personas. Y eso nos va a ayudar a establecer una buena comunicación para encontrar la mejor solución. Entonces eso es supremamente vital, sobre todo en el ámbito de las ventas, en el ámbito de los negocios y demás. Porque no es lo mismo, por ejemplo, poner a hablar a 2 santanderianos que a 2 antioqueños, o un antioqueño con un santanderiano, o con un costeño, viceversa, ¿sí ve? Son culturas diferentes y tienen unos modelos mentales diferentes. Trabajo con las emociones, eso es supremamente importante porque siempre en un conflicto van a intervenir las emociones. Y esas emociones se alteran cuando normalmente chocan los conceptos que tienen las personas.
cuando chocan con sus ideologías, cuando chocan con sus creencias. Eso genera automáticamente una reacción, en la mayoría de los casos una reacción negativa. Entonces, la importancia de conocer al otro para mirar es muy importante. Entonces, eso me tiene que llevar a mí a mirar y a escoger cuáles son las palabras que debo utilizar, el lenguaje que yo debo utilizar para no generar ese tipo de conflictos. Entonces, esos son los aspectos más relevantes que debemos tener a la hora de solucionar un conflicto. Ahora, también surge una cosa que es bien importante, es la parte de los tipos de personalidad. Aquí podríamos incluso hacer un test de personalidad, pero pues obviamente la idea es que tengamos como algunos criterios solamente para tener en cuenta y que ustedes los puedan analizar incluso dentro de sus grupos de trabajo. Entonces, dentro de los tipos de personalidad más comunes que pueden ocurrir en algún equipo de trabajo, puede ser una personalidad pacífica. ¿Qué características tiene? Por lo general son personas calmadas, mesuradas y optimistas. Entregan trabajos de buena calidad. Vea, cuando una persona hace un buen trabajo o un mal trabajo o un trabajo a medias, lo que en el fondo está reflejando es la personalidad. Por eso uno de los medios por los cuales utilizan los psicólogos para evaluar la personalidad es a través de la escritura, porque nuestra escritura dice mucho de lo que somos, porque en el fondo es una expresión de lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, eso es muy importante, o como la persona habla, también está transmitiendo su personalidad. O hasta cuando no habla, porque también media otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje no verbal, y la persona también se puede escribir a través de la forma en cómo se expresa, ¿sí? Bien sea de manera verbal o no verbal. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo debemos dirigirnos a este tipo de personalidad cuando la persona es pacífica? No, normalmente tenemos es que hacerlo sentirse apoyado y reconocerlo cuando hace un buen trabajo. Entonces, como son tan pacíficas, tan calladas, calmadas, pues es importante hacerles notar, oye, ese trabajo estuvo muy bueno, esto hay que seguirlo haciendo de esa manera. Es importante que se sienta un poco valorado en cuanto a lo que hace. Existe, por el contrario, una persona tímida. Fíjense que el pacífico es diferente al tímido. Por lo general tienen buenas ideas, pero les falta les falta expresar confianza para expresarlas. Entonces puede tener una idea excelente, pero por miedo a hablar en público, porque no le gusta, no lo dice. Y se pierde la oportunidad de que ahí pueda estar incluso oculta una buena estrategia. Entonces, ¿cómo debemos acceder con ese tipo de personas? Animarlos a interactuar con los demás integrantes del grupo, mencionarle la importancia que tiene para la organización o para el equipo de trabajo. Eso es uno de los elementos claves para poder participar con ese grupo de personas. Podemos encontrar otro tipo de personalidad en los grupos como el sensible, ¿no? Entonces, el sensible es muy sutil a que le hieran sus sentimientos de una manera muy fácil. Entonces, fácilmente le dicen algo, una palabra o algo, y de una vez se altera, se afecta. Puede tomar cualquier tipo de retroalimentación como algo personal, lo cual afecta su desempeño. Entonces, uno de los problemas que a veces tenemos en la comunicación es que lo que nos dicen creemos que nos están atacando, eso es algo personal, y resulta que no. Entonces, no hay que tomarnos las cosas demasiado personal, ¿sí? Ni hacer suposiciones, porque eso nos puede afectar el objetivo que tenemos. ¿Cómo debemos actuar en este caso con personas así? Evitar ser muy directo cuando te dirijas a ese tipo de persona, procurar que se quede claro que lo apoyas y que no lo estás criticando. Y si estás haciendo una crítica, utilizar las palabras adecuadas para que no hiera los sentimientos. Entonces son algunos factores que debemos tener en cuenta. También tenemos otro tipo de persona, de pronto ustedes la conocen, que es la graciosa, de atención dentro del grupo. Tiene mucho entusiasmo, ¿sí? Pero a veces puede caer el riesgo en que se quede ahí como que no hace mucho. Entonces la forma en que debemos como canalizar ese entusiasmo es intentar que ese entusiasmo lo asocias a la tarea que está haciendo, ¿sí? Pero no permitas que pierda mucho el tiempo con cosas fuera del trabajo, eso es uno de los riesgos, entonces se dispersa mucho. Entonces, por su jocosidad y por su gracioso que tiene, entonces esto como que se le olvida lo que tiene que hacer, es uno de los riesgos que puede presentarse.
Tenemos también personas que son precisas, entonces una persona que tiene un temperamento preciso es altamente analítico, cumple con los procesos que se describen, son proclives a ser demasiado críticos, porque les gusta presentar todo de una manera perfecta. Entonces, la forma de orientar ese tipo de personalidad es procurar orientarlos para que sus propuestas sean de valor. Entonces, es una forma de vincularlos y de esa manera extraerles lo mejor que tienen cada uno de ellos. Tenemos otro tipo de personalidad que es potente, siempre buscan tener el mando y tomar las decisiones, ¿no? Son buenos por lo que hacen y la forma de trabajar con ellos es reconocerles el talento, darles autonomía y ser directo con ellos. Eso es una forma clave para poder trabajar con ese grupo de personalidades. Está también el que no participa. Entonces, prefieren trabajar sin que se les moleste. Entonces, son más proclives a trabajar solos, ¿sí? Deben impulsarlos a trabajar más estrechamente con sus compañeros o bien darles tareas adecuadas con su personalidad. Entonces, si lo que van a hacer amerita algo que haga solo, pues entonces tratar de dárselo a ese tipo de personas porque lo van a hacer mucho mejor. Podemos también tener el inflexible, que es una personalidad complicada un poco para el trabajo en equipo. Se oponen a los cambios, entonces nada les gusta. Todo les molesta, eso no se puede hacer nada, eso ya está así, así es que siempre lo hemos hecho, entonces así hay que hacerlo. Entonces es difícil como cambiar un poco esa mentalidad. Entonces hay que buscar la estrategia para poder trabajar con ese grupo de personas. Ser directo y tajante con este tipo de personalidad. Aquí con ese tipo de personas hay que ser un poco fuertes, pues para que trabajen, si no, grave cosa. Entonces, eso era un poco lo que quería compartirles como para que quede un poquito más de complemento en el análisis que ustedes van a hacer del estudio de este caso para la resolución de problemas. No sé si de pronto frente a la presentación está claro, les sirve a ustedes de apoyo o más análisis, de más argumentos, de más estructura para poder desarrollar el trabajo que tienen que hacer. ¿O está claro ahí? ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud al respecto, muchachos? Hasta ahora todo claro, dice María Angélica. Perfecto. ¿Alguien más de pronto? Todo claro, dice Augusto. Muy bien. Perfecto. Luisa nos dice, profe, pero ¿en qué aplica eso que nos presentó en el trabajo? Bueno, Mario dice todo clarísimo. ¿En qué aplica? No solo aplica, fíjese que aquí la evidencia no es solamente para la evidencia, ¿no? Porque el resultado de aprendizaje nos habla de establecer actitudes críticas y argumentativas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. Entonces, aquí frente a la evidencia está claro lo que tenemos que hacer de análisis de caso. Pero muy seguramente cuando ustedes se reúnan en GAES, ustedes pueden identificar precisamente las personalidades también que tienen cada uno de ustedes para desarrollar el trabajo. Entonces, esto les va a servir de pauta para que diga, bueno, Luisa normalmente tiene estas características, entonces pues, es importante que tenga claridad sobre esto para poder encauzar las estrategias y lo que vamos a hacer de esta manera. Mario tiene este tipo de personalidad de acuerdo a lo que les planteé, entonces, por ejemplo, nos puede ayudar mucho a estructurar mucho más esta idea. María Angélica, no, que de acuerdo por su estructura, como la conocemos, ella tiene una estructura más de análisis, más analítica, le gusta las cosas bien hechecitas, entonces la parte de la redacción, de la esquematización, de la organización de las ideas se le facilita, entonces eso le sirve mucho para, no solamente para el análisis del caso, sino también para su vida diaria. De resolución de problemas, si ustedes vieron en el colegio cuando estudiaron toda la parte de matemáticas, que la matemática es precisamente lo que hay que hacer es precisamente una resolución de problemas. En este caso, en la vida cotidiana lo que tenemos es que es una matemática aplicada simplemente que nos lleva a la toma de decisiones. Si hago una mala decisión, lo que me queda es mala la ecuación. Entonces tengo que mirar dentro de la ecuación qué fue lo que quedó mal para poder buscar otra estrategia para que me quede el resultado bien. Sí, si no lo hago, pues muy seguramente voy a encontrar algunos errores dentro de la estructura que yo utilicé. Entonces, es precisamente para eso, ¿no? Que no solamente sea para la evidencia, sino que les sirva a ustedes de base, porque esto lo van a encontrar de manera cotidiana cuando ustedes ya se gradúen y estén haciendo todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, que algún cliente a usted lo solicitó desarrollar una página web
Entonces tienen que encontrar una cantidad de información dentro de la empresa y resulta que el cliente no se deja hablar o que es demasiado goruñón o que a ninguna hora tiene tiempo. Entonces ustedes tienen que mirar cómo van a sortear ese tipo de personalidades para poder tener la información que les sirva de base para poder desarrollar lo que ustedes necesitan desarrollar. Entonces eso es fundamental. El problema es que a veces, el problema muchas veces que tenemos los seres humanos es que queremos que los demás se adecúen a mi personalidad. Pero no entendemos que el otro es diferente a mí y tiene otro mundo y otra estructura mental, que está muy mediada por lo que en la educación nos han venido enseñando, la religión, nuestros profesores, por todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida, vamos estructurando una serie de procesos mentales que van definiendo precisamente nuestra personalidad. Pronto en el desarrollo del trabajo surgirán preguntas. Sí, claro, entonces si surgen preguntas de alguna cosa, pues ustedes me pueden escribir a través del correo y con mucho gusto. ¿Sí? Lo importante aquí para que les quede un buen trabajito es hacer un buen análisis una muy buena lectura del caso y entender, bueno, ¿de qué es que trata esto? A partir de ahí empezar a desarrollar las estrategias. Profe, ¿usted nos podría dar un ejemplo de una estrategia que resuelva el problema? No, esa sí no se las puedo dar yo porque la idea es que ustedes empiecen como a hacer una lluvia de ideas con sus respectivos GAEs para que precisamente empiecen a elaborar el argumento, ¿no? Buscar análisis para buscar argumentaciones que soporten esa tesis que ustedes van a proponer. Pero con otro problema. Bueno, digamos que en la vida, ahorita precisamente lo que está pasando con la cuarentena, existe un grave problema, varios problemas que se han desatado con la pandemia. Uno de esos es precisamente la dificultad de acceso al mundo laboral porque la mayoría de las personas quedaron sin trabajo y al quedar sin trabajo, pues obviamente esto empieza a afectar el núcleo familiar. Entonces, digamos, tenemos una familia donde son el papá, el mamá y los hijos, ¿sí? 2 o 3 hijos. Entonces, la mamá era ama de casa, el papá era el único que trabajaba y los dos están estudiando. Entonces, al caerse, digamos, el que provee, ¿cierto? El que trabaja, el que lleva para pagar el arriendo, para la comida y todo, pues de una vez, al no tener esos ingresos, empieza a afectar todo el núcleo familiar, porque empiezan a surgir varios inconvenientes. Entonces, no hay para pagar el internet, no hay para pagar los servicios, pues para la comida empieza a afectar, nadie más le da empleo, ahí surge un problema bastante grave. Entonces, así como está identificado el problema que es por la ausencia laboral, entonces hay que mirar, bueno, entonces, ¿qué estrategia vamos a buscar? Esperamos que el gobierno nos ayude, puede ser una estrategia. Bueno, vamos a mirar qué de lo que nosotros tenemos acá somos buenos. Entonces encuentra que la mamá es una experta haciendo empanadas de yuca, que no le quedan buenas a ningún lado, sino que ella tiene como la vara mágica para que le queden muy ricas. Entonces encuentran que esa es una oportunidad y una estrategia para poder empezar a generar ingresos familiares haciéndolas dentro de la misma casa y vendiéndolas a domicilio, por ejemplo, ¿sí? O a través de lo que están haciendo muchísimas familias ahorita a través del WhatsApp. Hacen algún producto, lo envían por el WhatsApp y llevan sus pedidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa dificultad que se presentó ahí, se buscó a través de esa crisis una solución para poder solventar esa necesidad, como por colocar algunos ejemplos, ¿no? Augusto César dice, y los hijos inválidos que dependen económicamente de los papás, en especial los discapacitados físicos y mentales. Bueno, entonces fíjese que aquí hay una situación especial que agrava aún más el problema, otro que quedó sin trabajo. Entonces quedó sin trabajo y además hay unos hijos, pero que tienen una condición de discapacitados físicos o mentales. Entonces, complicado. Entonces hay que mirar, bueno, ¿qué estrategias utilizamos para poder seguir solventando esas situaciones? Entonces, bueno, vamos a mirar qué programas hay para beneficiar a ese tipo de personas. Entonces hay que mirar diferentes entidades
que el gobierno tiene para darle prioridad a ese tipo de población. Entonces, si no las conocíamos, tenemos que mirar cómo podemos ingresarlas a ese Sistema Nacional de Discapacitados para que brinden, para que les puedan dar la parte de salud, les puedan brindar unas garantías también en la parte de alimentación y demás para que puedan solventar. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano hay unas entidades y el Estado tiene unos programas especiales para ese tipo de población. Entonces, en la mayoría de los casos no se accede porque no se conocen. Entonces, hay que buscar la información para poder tramitar ese tipo de ayudas. Entonces, hay que buscarlas, bien sea que sea en el ámbito local o en el ámbito nacional. Entonces, a través de las alcaldías, a través de la gobernación, a través de otras entidades, a través de fundaciones, empezar a buscar esa información para mirar cómo podemos solventar ese tipo de poblaciones que tienen esa dificultad. ¿Sí? Entonces, es mirar la información adecuada que de pronto nos empiece a abrir como las posibilidades para encontrar alternativas dependiendo del problema que tengamos, pero algo que es fundamental es identificar realmente cuál es el problema, porque puede ocurrir, nos propone, que hay una persona discapacitada física, pero eso no significa que no le impida hacer un tipo de cosas, y puede ser que tenga unos talentos que también le permiten a él desarrollar una serie de habilidades y que pueda desarrollar de pronto algún tipo de destreza que se materializa en algo que realice, en un dibujo, por ejemplo, en alguna cerámica, en alguna artesanía, y pueda desarrollar ese tipo de habilidades también, ¿no? Entonces depende de la situación en específico, ¿no? Como por colocar algunos ejemplos, ¿no? Entonces no sé si está un poco más clara que esta situación que la podemos emplear en todo lado. Lo que pasa es que en ocasiones como que no vemos las diferentes alternativas, porque digamos que en ocasiones cuando tenemos todo como ya estructurado y viene algo que nos desestabiliza, inicialmente la reacción casi que natural que tenemos es de negación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces se dificulta, pero lo importante es empezar a buscar diferentes alternativas. Fíjense que en muchas de esas crisis nacen grandes empresas, grandes negocios, grandes alternativas, grandes situaciones de esta naturaleza. Y en el ámbito que ustedes se encuentran, en la parte de multimedia, es una gran oportunidad también que ustedes generan, porque ahorita se amplía a través de esta situación, se ha ampliado y se ha venido ampliando y se va a ampliar cada vez más lo que es la parte de los productos tecnológicos, de la innovación tecnológica. Entonces, en todos los proyectos que ustedes vayan a hacer, tengan en cuenta todas esas partes para que ustedes, por ejemplo, algo que ustedes manejan de la usabilidad, entonces ese tipo de personas cómo las incluyen o en lo que vayan a realizar, cómo tienen ese criterio de inclusión para que puedan, digamos, tener cobertura a todos los tipos de población. Listo, chicos, no sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud o estamos claros hasta ahí. Listo, muchachos. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay más dudas y todo está claro, entonces manos a la obra para que puedan participar de ese foro, reúnanse en sus respectivos GAES, lean muy bien el caso y empiecen a estructurar todo lo que es la evidencia a partir de los criterios que se proponen dentro de la guía de aprendizaje. Les recalco a todos, no es importante las normas APA que deben estar incluidas para que les queden unos trabajos bien hechecitos. Recuerden que ya ustedes ya tienen un gran avance entre el proceso formativo, la invitación es cada día a terminar de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces dejamos... Luisa, cuéntame, Luisa. Hola, Luisa. Lo que pasa es que en la guía muestra que hay que tener como diferentes elementos, identificar el problema, plantear el problema. Mi pregunta es más como en cuanto a estructura. Entonces, él nos dice que es un ensayo, o sea que esa escritura así, de pronto en el GAES nos muestran esos elementos para guiarnos, simplemente hay que escribir
en modo ensayo o si hay que responder cada ítem. Sí, digamos que esos son como los elementos, en un ensayo como tal viene, y para que a ustedes les fluya un poquito más la parte de la argumentación, cuando vayan a elaborar un ensayo, primero piensen en el interrogante, ¿no? La pregunta que van a desarrollar. Entonces, planteen la situación problemática con una pregunta. Y cuando se hagan la pregunta, empiecen a hacer el respectivo análisis. Entonces, ahí viene la primera cuestión. ¿Qué es lo que van a hacer dentro de ese ensayo? Entonces, a partir del cuestionante que se les abra, entonces ahí van a organizar un poco la introducción de ese ensayo, ¿no? Entonces, precisamente lo que pretende ese ensayo es buscar las diferentes estrategias que sirvan para resolver el problema que se plantea en la empresa denominada tal cosa. Bueno, ahí ustedes hacen como la estructura. Ya definiendo eso, ustedes miran la definición, van siguiendo con la estructura del ensayo, que lo que importa más ahí es la argumentación coherente que le empiezan a dar frente a las estrategias o la estrategia que puntualmente ustedes consideran es la más acertada para dar respuesta al interrogante que nos plantea precisamente el caso, ¿sí? Entonces esa es como la estructura guía para que lo realicen, no necesariamente que la coloquen una por una, sino nos quedaría con la respuesta a un cuestionario, no, sino que eso ustedes lo pueden tener como la estructura mental definida y lo van desarrollando sin necesariamente que lo escriban puntualmente cada pregunta, ¿no? Para que les quede bien estructurado el ensayo, ¿sí? Y al final, pues ustedes van desarrollando las diferentes hipótesis que ustedes tuvieron en cuenta dentro del análisis para darle coherencia al ensayo que ustedes van a desarrollar. Y finalmente las conclusiones, que al momento de hacerlo, pues es más fácil. Entonces, para elaborar este ensayo se tuvo en cuenta tal y tal cosa, encontramos que la alternativa más viable era esta por tales y tales aspectos o estos criterios que encontramos para darle una solución efectiva a las necesidades que encontraba la empresa, etcétera, etcétera. Entonces pueden puntualizar de una manera mucho más estructurada y organizada el ensayo, ¿sí? Entonces, como ya han hecho previamente el análisis para poder estructurar también el foro, pues se les va a facilitar un poco más la estructura del ensayo. ¿Listo, chicos? Listo, Luisa, Mario, María, listo. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Espero que les haya quedado entonces claro y presenten unos muy buenos trabajos y ahí estaré atento para retroalimentarles. ¿Listo? Recuerden la fecha, entonces estas 2 semanas tienen la fecha para presentar el foro y posteriormente se les va a colocar para la presentación del ensayo. ¿Listo? Entonces muchas gracias por su atención, que tengan un feliz resto de noche y que les vaya muy bien el resto de semana. ¿Listo? Muchas gracias.